Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que Dios les bendiga donde quiera estén. Les habla su hermano el pastor José Ramírez. Y hoy yo quiero hablarles acerca de unas revelaciones, de unos cambios inminentes que vienen para el mundo. Pero quiero leer para eso, para entrar en el tema, Daniel capítulo 12, versículo 4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Gloria a Dios para siempre. Daniel, profeta, él recibió estas profecías alrededor del año 520 antes de Jesucristo. Y sabe, ningún profeta, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ha recibido más revelación profética con proyección a los tiempos del fin como Daniel. Y él no entendió muchas de esas profecías que el Señor le reveló, porque estas estaban reservadas para el tiempo del fin. Estos eventos que le fueron revelados a Daniel serían cumplidos antes de la segunda venida del Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino milenial. Cuando Daniel terminó de escribir las profecías en su libro, estas eran tan impactantes para él que se interesó en saber cuándo y de qué manera se iban a cumplir todos esos eventos. Daniel 12:6 dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces Dios envió un mensajero angelical, un ángel del cielo, a Daniel para contestarle su pregunta. Daniel 12:7. Ahí dice: cuando se acabe, eso fue lo que le dijo el ángel a Daniel, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esto es Israel, todas estas cosas serán cumplidas. Y Daniel, como testigo anticipado de los eventos proféticos que habrían de cumplirse, él solo quería saber cuándo terminarían de cumplirse, porque él vio todos los horrores y juicios que están reservados para los últimos días. Esos son nuestros días. Estamos viviendo en la última generación. Daniel 12:8 dice: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y el ángel, para tranquilizar a Daniel, le dijo en Daniel 12:9: anda, Daniel, como queriendo decir, quédate quieto, Daniel, pues estas palabras, es decir, estas profecías están cerradas, no iban a ser entendidas ni por Daniel ni por ningún otro profeta, y selladas hasta el tiempo del fin. Fíjense cómo dice selladas, y es en el libro de Apocalipsis cuando el Cordero de Dios, que es Jesucristo, abre los sellos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. En otras palabras, Dios le hace entender a Daniel que estas revelaciones y profecías no serían entendidas. Por eso estaban cerradas y selladas por el mismo Dios hasta el tiempo final, hasta el fin de los tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos del fin? ¿Cómo los distinguiremos? Cuando estos eventos comiencen a tener cumplimiento, esa puerta de la revelación estaría cerrada para todos, incluso para Daniel, y el desarrollo y cumplimiento de esos eventos sería la llave maestra que iba a abrir el libro que fue cerrado. Ha sido muy poco el tiempo y el interés que desde el siglo II de nuestra era le han dedicado al estudio de las profecías. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y, entre comillas, los profetas. Dios es profético. La profecía es la noticia que Dios le da a sus profetas de manera adelantada. La profecía es una noticia adelantada. La iglesia de Jesucristo
no debe sorprenderse de las cosas que están sucediendo en nuestros días, porque es cumplimiento de los eventos proféticos del tiempo del fin. El Señor prometió que en los días finales derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pablo, apóstol de Jesucristo, pedía a Dios que les diera sabiduría, entendimiento y revelación a los creyentes. El Espíritu Santo está abriendo los ojos espirituales de muchos creyentes de nuestros días, de estos días que estamos viviendo, y tienen entendimiento de temas proféticos, escatológicos, cosas que antes de nuestra era no había sucedido. Es decir, que este es el tiempo en que Dios ha quitado el sello y nos ha mostrado a los que tienen una mente espiritual, no religiosa, bendito sea el Señor, que estamos caminando sobre el cumplimiento de las profecías. Amados, en estos tiempos en que estamos viviendo, Dios nos ha iluminado el entendimiento para que comprendamos las cosas que están escritas en la Biblia. Estas cosas fueron escritas por hombres santos que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y así como las Escrituras es por revelación, también el entendimiento de esta profecía es por revelación del Espíritu Santo, que lo conoce todo, aún lo secreto del corazón de Dios. Por eso les dije que se aproximan a la tierra cambios que trastornarán al mundo entero. Bendito el Señor. Vienen cambios, amados hermanos, en el campo, en el área de lo religioso. Claro que habrá cambios en el área de la religión, en lo eclesiástico, porque muchos de los que profesan ser cristianos en realidad no lo son. Muchos son los cristianos que se han disfrazado de un cristianismo que nunca han vivido. Bendito sea el Señor. Muchas son las iglesias de Jesucristo que han sido transformadas. No son la sana novia y la santa novia de Cristo. Les han colocado adornos y vestiduras que la hacen parecer del mundo y no del cielo. Han cambiado las reglas de Dios por estrategias humanas. Han cambiado el estilo de vida, ese estilo de vida apostólico, ardiente y apasionado de la iglesia apostólica, por programas de entretenimiento. Vemos showman en los púlpitos amenizando eventos secos, muertos y vacíos de Dios. Oigan esto, que con mucha responsabilidad y seriedad les digo, muchas denominaciones evangélicas van a caer en manos de hombres y mujeres que predicarán otro evangelio, negarán y rechazarán las verdades bíblicas, negarán la sana doctrina que Jesucristo enseñó para que los hombres tuvieran un camino recto, único al cielo. Negarán el rapto de la iglesia, y eso está sucediendo. Y si lo predican, lo harán sin profundidad, sin aclarar quiénes se irán en el rapto y cuál debe ser la condición espiritual y moral para oír las trompetas y volar al cielo, encontrarnos con el Señor en las nubes del aire. Hermanos, esto ya está sucediendo en muchas denominaciones evangélicas. Los hombres perversos las han arrojado al fango de la iglesia de Tiatira, que tenía a Jezabel ministrando mundanalidad, pecado y poca vergüenza en la iglesia. La están arrojando al nivel de la iglesia de la Odisea, esa iglesia que se creía rica, que solo predica dinero, prosperidad y bienes materiales. ¿Qué usted cree que estamos viendo hoy? La palabra de Dios dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Pero ¿qué más apostasía que la que estamos viendo? Estos ministros están llevando a la iglesia a un estilo de vida como la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor por Dios. Son pocos o pocas, mejor dicho, las que se han mantenido firmes en la sana doctrina
y que no han caído en las manos de estos lobos rapaces. Va a haber reuniones entre denominaciones que formarán un conglomerado numeroso, híbrido, que no será ni la luz del mundo ni la sal de la tierra. Eso será como la unión de las 5 vírgenes fatuas para formar su propio evangelio, alejadas de la santidad de Dios y de su santa palabra. Muchas de estas denominaciones se han olvidado de la razón por la que un día Dios les permitió constituirse, que es cumplir con la santa comisión de llevar el evangelio, la gran comisión, y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin y aparecerá el Señor. Será esta unidad como los pies de hierro mezclado con barro de la estatua de Nabucodonosor. Jesús oró al Padre en Juan capítulo 17 por la unidad de sus discípulos, por la unidad de su iglesia, pero esa unidad nunca puede gestarse ni echando a un lado ni negando las verdades de las Santas Escrituras. Los ministros que se apartan de la verdad de la palabra ya no tienen la autoridad para proclamar el Evangelio de Jesucristo, ni pondrán a sus congregaciones firmes ante las tempestades espirituales que soplarán desde el infierno sobre la tierra. Los días de mayor actividad demoníaca están por llegar a la tierra. Los días no cambiarán. Esto irá de mal en peor. Y no soy un profeta del desastre. Estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Muchos de esos ministros cayeron de la gracia ya. Otros nunca fueron nacidos de nuevo y por eso no tienen la iluminación del Espíritu Santo para sostener a sus congregaciones firmes ante esos días oscuros que vendrán. Bendito sea el Señor. Pablo parece hacerle un escáner a estos ministros de estos últimos tiempos. En 2 de Timoteo 3:5, cuando dijo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esos que hacen payasadas, que aparecen en el escenario disfrazados de superhéroes y de heroínas, esos que cuentan chistes y hasta con doble sentido, esos que hacen payasadas mientras el mundo se está perdiendo y la iglesia está a punto de ser trasladada al cielo. Esas congregaciones sin vida de Jesucristo crecen en número, pero son como los hijos de Lea, que nacen en cantidades, pero sin carácter de Jesucristo. Por eso, como no tienen el Espíritu Santo como el director de sus actividades, entonces recurren a lo social, a los programas carnales que mantengan a sus miembros allí sentados y quietitos, entretenidos y perdiendo la oportunidad de servir de verdad a Dios en espíritu y en verdad. La palabra piedad literalmente significa religión. Y el mundo no necesita religión, el mundo necesita a Jesucristo. El mundo necesita a la iglesia de Jesucristo, la viva, la que es santa, la que hace temblar las puertas del infierno. Necesita el mundo relación con Dios, no religión. Ver la juventud de hoy abandonar las congregaciones porque no tienen en su seno la experiencia de la iglesia de Pentecostés, donde no hay palabra encendida con el fuego del Espíritu Santo, como esa palabra que hizo arder los corazones de esos hombres que iban por el camino de Maús. He ido a visitar muchas congregaciones en muchas partes del mundo y lo que he encontrado son las cenizas del escombro de lo que un día fueron en Dios. Más poder he visto manifestado en el rincón de mi habitación donde yo oro que en esos escenarios sin vida del Espíritu Santo. Hoy en esas congregaciones se le hace un énfasis exagerado, vanidoso a los edificios majestuosos, a los lujos, a los muebles materiales
que a la necesidad de los perdidos de una iglesia que les enseñe cómo llegar al cielo. Se le hace más énfasis a la gente, como los discípulos, mostrándole lo majestuoso del templo, que mirando hacia los perdidos, que cada día caen por miles y miles en las pailas del infierno. ¿Sabe? Muchas congregaciones están transmitiendo un mensaje en una frecuencia equivocada, con la que pretenden solamente captar más audiencia, más aplausos, subir el rating. Esa no es la frecuencia del cielo. La frecuencia del cielo es la que anuncia el rapto de la iglesia, es la que señala a Jesucristo como la cabeza de la iglesia y al Espíritu Santo como el que riega la iglesia de unción y enciende las reuniones. Es que estas congregaciones no conocen la verdad de la palabra, predicador, me dirá usted. Sí la conocen, pero no se atreven a enseñarla a la gente por temor a perder miembros, a perder dinero, a perder sus comodidades. Por eso ellos son responsables de los que se pierdan y de los que se queden en la gran tribulación. Por eso hacen eventos no religiosos, entre comillas, para atraer personas y llenar sus templos. Y cualquiera quiere estar en una reunión sin tener compromiso con Dios. Quiero decirle esto, óigalo bien claro y anótelo. El cisma, la brecha, el abismo y la distancia entre los verdaderos cristianos y los falsos cristianos que llenan hoy las redes sociales y el internet será cada vez más profundo, más ancho. La brecha se abrirá cada vez más y más. Y eso es Dios guardándonos para que no nos contaminemos con esas iglesias laicas y apóstatas. Y lo triste es que los cristianos que reconocemos la autoridad de la Biblia, la salvación por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, seremos acusados de ser enemigos de la unidad que ellos están fomentando. Estas religiones tienen el espíritu ecuménico que al final serán parte de la iglesia universal que dirigirá el falso profeta para convertirla en la iglesia del anticristo. Dios me ha mostrado que viene una gran persecución contra los verdaderos cristianos. Y muchos moriremos, seremos asesinados, otros seremos encarcelados. Pero como después del discurso de Pedro, allá en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, multitudes se convertirán a Jesucristo y habrá un crecimiento sin precedentes de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Gobiernos que hoy son enemigos de Jesucristo y de su santo evangelio serán convertidos por el poder de Jesucristo, por el poder de su sangre, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra. Y al igual que Saulo de Tarso, serán defensores de la fe en Jesucristo. Y así como Nabucodonosor, que terminó reconociendo a Jehová como el Dios verdadero, el Dios de las alturas. Por eso, yo sé que veré aún más la aparición de movimientos religiosos que tendrán como único objetivo el establecimiento de la Iglesia Universal, que tendrá un techo tan grande para albergar a todas las religiones, sectas y credos, y que todos se sientan hermanados, aunque tengan diferentes modos de pensar y tengan diferencias teológicas. Y esta iglesia, aunque proclame inicialmente su motivo religioso, terminará en lo político. Y debemos enfocar nuestra mirada en Israel, porque allí se levantarán movimientos religiosos que harán de Jerusalén el centro religioso del mundo. Ya mismo en Jerusalén, estamos en diciembre 2022, apareció un Mesías que hace milagros y señales y atrae multitudes. Ese es el plan de Satanás, engañar al mundo, engañar al mundo.
Vienen cambios también, no solo en lo religioso, sino también en lo político. Óigame bien, no debemos quitar la mirada del Medio Oriente, porque esta es la región en la que se van a cumplir eventos proféticos importantes. Desde el Medio Oriente surgirán situaciones que se volverán en problemas muy serios para el mundo. En la región del Medio Oriente estará latente la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Vienen días de tanta crisis y caos que solamente Jesucristo puede resolver. Pero como el mundo no recibió a Jesucristo, entonces vendrá el anticristo y resolverá esos problemas mundiales, claro, con el poder engañoso de Satanás, y tendrá el mundo, los gobiernos y los reinos de las naciones en sus manos. Eso viene. Vienen días de fortalecimiento de la nación de Israel. Anote esto y subráyelo allí en su corazón. Viene tiempo de un fortalecimiento extraordinario de la nación de Israel. Israel tendrá una influencia en el mundo y unas riquezas como nunca antes en su historia. No dudo de que pronto vayan a explorar y a explotar las riquezas que están escondidas en el Mar Muerto. Otra cosa que tenemos que tener presente es que los Estados Unidos de América ya no será la primera superpotencia del mundo occidental. Ya los músculos del poder económico no estarán en Estados Unidos, sino que ahora será la Europa occidental, la Unión Europea, quien tendrá los hilos del poder económico del mundo. Vienen días muy oscuros para los Estados Unidos, esa nación que le dio la espalda a Dios y sacó a Jesucristo y a la Biblia de su vida nacional. Vendrán revueltas estudiantiles impactantes, impresionantes, como nunca imaginaron los americanos. Y también la subversión comunista a la vida en los Estados Unidos. Anótelo porque eso viene. Y esto afectará la economía de la nación. Dios me dijo, en el mundo verán lo que nunca vieron, oirán lo que nunca oyeron y vivirán lo que nunca vivieron. Un espíritu de anarquía arropará a los Estados Unidos como consecuencia de la falta de principios morales en los ciudadanos y también en los dirigentes políticos. Porque las generaciones que temían a Dios ya no están sembradas en los cementerios de los Estados Unidos esperando el rapto de la iglesia. ¿Y qué pasará entonces con el poder militar de los Estados Unidos? Bueno, con la caída de la economía americana, con el desequilibrio político, también caerá su poderío militar. Esto está profetizado a los Estados Unidos en el libro de Abdías, versículo 4, que dice, aunque te remontares en los cielos y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová el Señor. Claramente lo dijo, aunque te remontares en los cielos. El primer país que se remontó en los cielos, obviamente que los rusos subieron al espacio sideral primero, pero los que vencieron la carrera, los que pisaron la luna y clavaron la bandera, fueron los Estados Unidos. Y el símbolo nacional de los Estados Unidos es el águila. Juicio viene para esta nación soberbia, derramadora de sangre, alborotadora, invasora, irrespetuosa de las fronteras de otras naciones. Hoy Estados Unidos es la Sodoma y la Gomorra moderna. Vemos calles enteras llenas de zombies muriendo de pie cada día por las drogas que allí se legalizó. Hoy un niño puede comprar una ametralladora con la firma autorizadora de sus padres. Está prohibido predicar el evangelio y llevar Biblias a las universidades y colegios, pero los libros del satanismo caminan por sus pasillos. La única oportunidad que tiene Estados Unidos es que vuelva a Dios y haya un despertar espiritual, pero
en la mentalidad del americano actual no hay lugar para Dios. Obviamente que aún hay en los Estados Unidos un remanente fiel que es el que está hablando de Dios y son perseguidos y arrestados por el delito de hablar contra el pecado y la corrupción moral y espiritual de los Estados Unidos. Miren, Estados Unidos irá perdiendo gradualmente su poder y su influencia en el mundo, y paralelo a esto, Europa Occidental se unirá totalmente y se convertirá en el nuevo Mesías para Occidente. La Unión Europea es la base para que aparezca una gran confederación política que será el gigante político más poderoso sobre la faz de la tierra. Uno de los logros más significativos es que los gobiernos comunistas serán acabados y la semilla del comunismo será arrancada. E incluso los gigantes rojos como China y Rusia serán controlados por un líder mundial que tendrá la inteligencia y la sagacidad de Satanás. Este es el anticristo, que será la cabeza de esta confederación de naciones que gobernará el mundo. Otra señal, amados hermanos, que veremos en estos días es que el papado de Roma se va a zambullir cada vez más en la política del mundo, sobre todo cuando proponga convenios de paz, unidad y prosperidad y seguridad para las naciones. Todos estos sistemas están clamando por la aparición de ese hombre que traerá la paz y la seguridad que el mundo tanto ha buscado y vendrá. Está en la tierra ahora mismo y está a la puerta, solo que aparecerá cuando la iglesia de Jesucristo se haya ido de la tierra, haya sido raptado al cielo. Veremos también que la fabricación y el uso de las armas nucleares en algunas naciones serán reducidas en escalas increíbles, pero pasará así. Y cuando venga el anticristo, hará la propuesta de paz y seguridad, y el terror de una tercera guerra mundial quedará engavetada por 3 años y medio, mientras el anticristo, durante sus primeros 3 años y medio de gobierno, engaña a las naciones del mundo con su paquete político de hombre de paz. Otra señal que quiero que vean es que a nivel mundial las drogas serán legalizadas y muchos adictos a estos alucinógenos serán elegidos para cargos políticos, y no dudo que los transgéneros sean multitudes en los congresos de las naciones. La hechicería será institucionalizada en muchas naciones. La astrología será la que hable el futuro a las naciones, y ya no la Biblia, ya no el Espíritu Santo. Las religiones orientales tendrán un lugar eminente en el mundo occidental. Oh, hermano, estamos en esos días finales de los que habló el profeta Daniel, Jesucristo, los apóstoles. Esos cambios vienen para la tierra y van a trastornar la vida cotidiana de las naciones del mundo. Pero también sé, amados hermanos, que Dios va a levantar un remanente de cristianos fieles y verdaderos para proclamar la salvación en Jesucristo y darles la última oportunidad a los perdidos para que escapen de los juicios de Dios y del lago de fuego, de la condenación eterna. Prepárate para irte en el rapto con el Señor, amado hermano, o prepárate para los días de horror que vienen sobre la tierra. Prepárate entonces para vivir los horrores de la gran tribulación. Que Dios permita que esta palabra entre a tu corazón como la espada de un guerrero y te transforme, te haga reaccionar y sepas que no es tiempo de estar pensando en fin de año, en fiestas y en celebraciones. Es tiempo de estar preparados para irnos con el Señor. Dios te bendiga. Pon esto en tu corazón y medita estas palabras que el Espíritu Santo ha puesto en mi boca. Dios te bendiga. Shalom.